He estado usando el Pocket 3 durante más de 3 meses como una de mis cámaras principales para crear todo tipo de vídeos, y hay varias preguntas en el aire. ¿Es mejor que usar un móvil que siempre llevo en el bolsillo? ¿Crees que ese hype inicial se sigue manteniendo 4 meses después? Pues hoy os voy a contar mi opinión después de tantos días, de lo que más me gusta, pero también de cosas que podrían mejorarse y que te voy a ir contando poco a poco a lo largo del vídeo. Y al final le voy a dar mucha caña. Uno de sus principales puntos es sin duda su tamaño y peso. Con tan solo 179 gramos no lo vas a notar apenas en tu bolsillo, en tu mochila y tampoco en tus brazos cuando llevas grabando mucho tiempo. La funda incluida también me parece una buena solución. Compacta, semicubierta, rígida, encaja muy bien y te permite proteger tu cámara. Aunque quizás me gustaría algo más cerrado y sobre todo que evite que entre el polvo en la lente o en el gimbal. Es muy práctica para llevarla junto con el micrófono, la lente gran angular y si tienes algún filtro como estos de Freewell, de los que te voy a contar todo muy pronto en el canal. Cómoda, pero posiblemente mejorable. Otro de los puntos fuertes y que me encanta es la facilidad de uso. Si estás en la calle y ves algo que quieres grabar, simplemente sacas la cámara, rotas la pantalla, el gimbal se ajusta, la cámara se enciende y se pone a grabar. Te puedo asegurar que es más rápido que algunas cámaras actuales como la GoPro 12. Mucho más sencillo también que sacar tu móvil, montarlo en un gimbal, calibrarlo, encender el gimbal, activar la cámara y comenzar a grabar. Todo más sencillo. Pese a que el brillo de la pantalla es de 700 nits, en algunas situaciones puede que no sea suficiente, especialmente en verano, pero lo que sí me gusta es la buena respuesta de la pantalla y los menús. Pese a algunos problemas en el sistema de la rotación de esta, que te cuento en el vídeo de los problemas del Pocket 3 y cómo los puedes solucionar, que te dejo por aquí arriba, la verdad es que los menús se mueven muy fluidos, responden bien al tacto y sobre todo cambiar algo tan sencillo como la resolución o los frames por segundo está muy a mano. Nada escondido en menús o submenús de submenús, ¿verdad? ¿A qué os suena? Y por supuesto, la rotación de la cámara es quizás el punto clave frente a un smartphone. Con 3 pulsaciones en el joystick, la cámara va a rotar 180 grados, con lo que vas a poder grabarte a ti mismo y verte en la pantalla con un sensor de 1 pulgada. Como sabrás, con un smartphone la mejor cámara está en la parte de atrás y no te puedes ver y grabar al mismo tiempo con esa cámara, con lo que no consigues la mejor calidad. Con lo que creo que el Pocket 3 consigue aquí una gran ventaja. Al igual que con el gimbal integrado, que nos ofrece estabilización en 3 ejes. Si has visto mi vídeo del Pocket 3 Cinematic paseando por las calles de Madrid, que te dejo por aquí arriba, sabrás que puedes conseguir resultados muy buenos, tomas profesionales. Para conseguir algo así con tu móvil tienes que montarlo en un gimbal, como el Insta360 Flow, del que te conté todo ya en el canal, pudiendo evitar así el recorte de imagen que necesitan hacer los estabilizadores electrónicos de los smartphones y las cámaras digitales. Esto se convierte en más gadgets que necesitas transportar y sobre todo más pesado y voluminoso, con lo que el Pocket 3 vuelve a sacar ventaja. Por cierto, si está siendo útil este vídeo, por favor, déjame un like y si te interesan las cámaras deportivas, las GoPro, las cámaras 360 grados y quieres ver tutoriales, novedades y trucos, te recomiendo que te suscribas al canal y le des a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y por supuesto, si no te has dado cuenta, la calidad que tiene este sensor de 1 pulgada es una auténtica locura. Desde el primer momento que la probé me sorprendió un montón, tanto de día, pero es que de noche es una locura a 4K, como habréis podido ver en las comparativas nocturnas que saqué en el canal y que os dejo por aquí arriba. Los resultados de noche frente a cualquier tipo de cámara de acción como la GoPro 12 o incluso frente a la DJI Action 4 son muy superiores. Se evitan los problemas tradicionales de la estabilización digital por la noche con este tipo de cámaras que tienen además un sensor más pequeño. Algo que se evita también gracias al gimbal de 3 ejes integrado. Aunque la Insta360 Ace Pro consigue muy buenos resultados de noche, ¿no te parece? Quizás en el apartado del vídeo tengo que ponerle un punto negativo al vídeo vertical, eso sí, donde de forma nativa
solo podemos grabar en 3K, siendo un recorte del vídeo horizontal y que quizás sea suficiente para redes sociales, pero a mí me parece que a día de hoy es un fallo no conseguir que la cámara rote con el gimbal. Y además la exposición automática de la cámara no es la que consigue los mejores resultados, y es que siempre tiende a sobreexponer las capturas, especialmente cuando hay días nublados o nubes con sol, donde la luz es muy complicada y que en mi opinión puedes arreglar, no del todo, pero ligeramente, reduciendo la exposición entre -0,3 y -0,7. Y en el apartado del detalle, las imágenes por defecto son súper definidas, están muy marcadas. Hay personas que les gusta ver ese detalle, pero en realidad las imágenes en movimiento, los objetos se tienen que volver algo borrosos, y en la Pocket 3 no pasa por defecto. Por lo que te recomiendo bajar en los ajustes Pro de la cámara la nitidez al -1 o incluso -2. Y siguiendo hablando del vídeo, la cámara cuenta con una lente equivalente de 20 mm, con una apertura de f2.0, la cual consigue unos resultados muy buenos para vlog, desenfocando muy bien el fondo y consiguiendo buen detalle en el rostro. Ahora bien, si vienes de las cámaras de acción, el campo de visión te puede parecer algo corto o cerrado, por lo que puedes acoplarle la lente Wide Angle. Pero la diferencia quizás no me parece tanta y simplemente con acoplarlo a un pequeño palo selfie puede ser suficiente. La verdad es que apenas utilizo esta lente. Y tampoco soy mucho de utilizar este tipo de dispositivos para la fotografía. Y quizás aquí veamos un apartado donde la Pocket 3 flojea. Únicamente vamos a tener fotografías de aproximadamente 9,4 megapíxeles, lo cual a día de hoy parece que se quedan muy pequeñas, desaprovechando la calidad de ese sensor de 1 pulgada, con lo que no te recomiendo ampliar mucho las imágenes o imprimirlas en un formato grande, aunque tendrán más que suficiente calidad para postear en redes sociales. Si nos introducimos más en las funciones inteligentes, vamos a tener el Active Tracking. Quizás la función más potente y que más me gusta gracias a ese gimbal integrado en este dispositivo. Una función genial para los creadores de contenido, con el que automáticamente la cámara te va a seguir sin perderte mientras grabas vídeo. Algo que hasta ahora solo se podía hacer con algunos gimbals y con las aplicaciones inteligentes para smartphones. Y es que este dispositivo reduce enormemente el trabajo y resulta muy cómodo. Y para hacer ese tipo de vídeos vas a necesitar un buen anclaje, una buena base. Y por eso el Pocket 3 no tiene, o sí tiene, pero que viene en forma de accesorio extra que hay que colocar en la parte inferior para contar con ese anclaje de 1/4 pulgada. Me parece uno de los fallos más gordos que tiene este Pocket 3. Si bien es cierto que una vez montado me resulta más cómodo cogerlo y usar el Pocket 3. Mis manos no tapan los micrófonos, aunque perdemos ese tamaño ultra compacto. Lo que sí me gusta de este accesorio es que pasa el puerto USB a la parte posterior, lo cual me parece más práctico que la parte inferior. Y por cierto, si estás buscando accesorios para tu Pocket 3, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram, donde publico descuentos y ofertas todas las semanas. Y ya que he mencionado los micrófonos, contamos con 3 micrófonos internos que normalmente se suelen asociar a mala calidad, sonido más metálico, pero como podemos escuchar, pues estoy grabando simplemente con el modo de audio en modo normal, nada de automático, nada de reducción de viento, y tengo el Face Track activo para que veáis el funcionamiento sin tener cuidado al caminar ni nada similar, simplemente bastante bien, ¿verdad? Pero claro, esto es siempre y cuando no te alejes del Pocket 3. Para ese caso necesitas cogerte el DJI Mic 2, ya sea con el Creator Combo, que te recomiendo al 100%, ya lo sé, no es barato, pero es muy top, o bien comprándolo por separado, de nuevo, nada barato, con lo que vas a conseguir mejorar muchísimo la calidad del audio. Y en este caso estáis escuchando el sonido de mi voz con el DJI Mic 2 conectado y no vais a tener ningún problema, e incluso si me pongo de espaldas tampoco vais a tener problemas a la hora de... Además de contar con un control remoto para tu Pocket 3 de manera automática, tal y como te expliqué en el vídeo de los mejores trucos del Pocket 3, que te dejo aquí arriba. Y sí,
Otro tema caliente, la batería. Y es que en las primeras reviews no pueden llegar a resumir el nivel de pruebas tras varios meses, y aquí tengo que decir que de nuevo me ha sorprendido. Los 166 minutos de autonomía que da la marca no me ha llegado nunca a tanto, pero he podido probar a grabar todo un día completo y no he tenido problemas. Y además te he hecho una prueba grabando a 4K 30 frames por segundo hasta agotar la batería, y que como podéis ver por aquí ha llegado nada menos que hasta los 127 minutos, una auténtica pasada con la pantalla siempre encendida. Si necesitas más, de nuevo, en el Creator Combo te viene una batería externa, muy similar al módulo anterior, que aumenta hasta un 60% aproximadamente la batería. Lo mejor, lo puedes acoplar y desacoplar sin tener que parar de grabar en ningún momento. Uno de los puntos que no conocía cuando hice mi review inicial, que te dejo por aquí arriba por cierto, y que he aprendido a posteriori, siendo perfecto para timelapse o largas jornadas de grabación. Lo malo, me parece que alarga mucho el Pocket 3 y no resulta tan compacto. Y por supuesto, si no cuentas con ese módulo, no tienes otra forma de cambiar las baterías, ya que es integrada y vas a tener que esperar a que se cargue de nuevo para seguir usándola. Tienes carga rápida, sí, pero necesitas un transformador específico. Así que muchas luces, pero sin duda sombras también en este apartado. Y sí, mucho se ha hablado y muchas polémicas he visto entre usuarios en mis vídeos en referencia a la resistencia y la robustez de esta cámara. Y la solución es clara. No puedes tratar esta cámara como si fuera una cámara deportiva, estilo GoPro o DJI Action 4. No está pensada ni diseñada para eso, acuérdate. Vas a tener por un lado el gimbal mecánico, que puede romperse en caso de caída, al igual que una pantalla táctil bastante grande, y tampoco tienes una lente reemplazable en caso de arañazo o caídas. Ten cuidado también con el agua, el polvo o la arena. No le gustan nada, y el viento fuerte, montada por ejemplo en una moto a gran velocidad, no creo que le venga nada bien tampoco. Y ahora llegamos a las mejoras necesarias. Para mí la primera es el bloqueo de exposición. Algo que se puede hacer desde la aplicación de DJI Mimo, pero que desde el dispositivo y su pantalla no se puede hacer por el momento. Una buena actualización de firmware sería genial y vendría muy bien para muchos usuarios. Y en esa actualización no estaría mal contar con la opción de crear keypoints para grabar vídeo normal y que el gimbal gire automáticamente. Actualmente lo puedes hacer para timelapse, pero en vídeo estaría genial para grabarte a ti mismo de una manera mucho más natural. No contamos con almacenamiento tampoco interno e integrado, a diferencia de otros dispositivos de la marca, algo que ya vimos en la DJI Action 2 con 16 GB de almacenamiento y también en los drones de la marca, que nos vendría genial en caso de olvidar alguna tarjeta de memoria. Como decía antes, el agua no es su amiga, ya sea lluvia ligera, lluvia intensa o simplemente salpicaduras. No la utilices. En cuanto empiece a llover, guárdala dentro de tu abrigo, su funda de transporte o tu mochila, ya que no cuenta con resistencia al agua de ningún tipo. Y si volvemos a la pregunta que hice al principio, ¿es el Pocket 3 mejor que tu smartphone? Un rotundo por supuesto. La calidad de la imagen es brutal. La estabilización mecánica es muy superior a la que te ofrece cualquier smartphone, especialmente de noche, donde todos sufren bastante más e incluso con reflejos, debido a los sensores más pequeños que montan, pero sobre todo a la falta de una estabilización mecánica en vez de digital. La pantalla es lo suficientemente grande, buena respuesta y además poder girar esa cámara con un sensor de 1 pulgada para grabar vlog con la mejor calidad, así como usar funciones de seguimiento que un smartphone no tiene por sí solo, son claves para mí. Y la segunda era, ¿ha cumplido con el hype esta cámara? Y en mi opinión, otro por supuesto que sí. Recomiendo esta cámara al 100% y que junto con la Ace Pro han sido las cámaras que más me ha sorprendido en el 2003 y creo que van a seguir dando mucho que hablar en 2024, especialmente si el precio baja un poquito, ¿a que sí? Si estás buscando una cámara para hacer vlogging, grabarte a ti mismo o incluso empezar un canal de YouTube, la Pocket 3 es para mí la mejor opción. Si estás pensando en comprártela o ya tienes una, te dejo por aquí la guía más completa del Pocket 3
y también unos trucos ocultos que no debes perderte para sacarle el máximo. Nos vemos.